Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile, el tercer video del día de hoy, pero no se preocupen, voy a estar haciendo las guías de todo a detalle para la gente que va iniciando y pues cuando se vaya liberando más el juego a más dispositivos, pues la gente va a poder ver estos videos. En fin, incluso puede que lo volvamos a hacer dependiendo de cómo vaya todo. Pero bueno, like y suscripción a muerte, que es lo más importante, vamos a darle. El video, como lo están visualizando en el título del video, es cómo se consigue el oro. Pero bueno, antes de empezar, primero que nada, quiero recalcar algo muy importante. Y es que recuerden que estaremos haciendo directo en la plataforma morada, así que los dejaré en el comentario fijado por si quieren pasarse. Cuando estemos haciendo directo en la plataforma morada, por si quieres pasarte, quieres jugar conmigo o quieres hablar un poco. Bueno, por si gustas, en fin, de Warzone Mobile, que es lo más importante. Lo otro, si se han fijado en mi canal oficial, tendré una nueva lista de reproducción que aquí se las dejaré, que es la guía inicial para Warzone Mobile, cómo descargarlo, cómo jugarlo sin VPN, cómo se desbloquea el multijugador, cómo configurar el Warzone Mobile, cómo subir muy rápido las armas y así sucesivamente voy a ir metiendo todos los videos que vamos a hacer de guías actualmente para Warzone Mobile. Ok. Vamos a darle que es lo más importante. Primero que nada, vamos a entrar al detalle, lo típico, las armas. Y me voy a quitar la cámara para esto porque es muy importante. Vale, primero que nada, las armas. Como ustedes saben, hace poco hablamos de cómo subirlas, pero ahorita vamos a hablar del tema de personalización de camuflajes. Bueno, los camuflajes al día de hoy son 4 camuflajes que tenemos que subir en cada arma. Cada camuflaje es diferente, pero se pueden, obviamente, se pueden poner en la arma que tú quieras. Por ejemplo, estos son los 4 camuflajes base de lo que son los desafíos de la TAC 56, la Scar Rifle de asalto. Estos 4 camuflajes se le puede poner a todas las armas que tú gustes y así sucesivamente. Por ejemplo, como ustedes saben, a la gente le encantan los colores sólidos. Estos colores sólidos se consiguen sencillamente haciendo camuflajes de armas. Por ejemplo, el camuflaje escarlata o también el rojito se consigue haciendo 50 kills cuerpo a cuerpo con el cuchillo. Y automáticamente te desbloquea el desafío del oro, que es a lo que vamos. Que si el camuflaje verde, que es uno de los favoritos de la comunidad, o estos dos camuflajes que aún me faltan, que son los de la Lockwood y la de la KV Broadside, que básicamente no me los he hecho, como el azul marino o el naranja de casa. Ahora, vamos a darle con un arma que no he conseguido de oro. Por ejemplo, podremos hablar a detalle, porque me faltan algunas que otras de oro, pero ya vamos sacando incluso algunas que otras de oro que nos faltan. Ok, hablemos sobre una que tengo al máximo, que no le he sacado todos los camuflajes porque no soy mucho de usar escopeta, pero bueno, hablamos de la KV. Por ejemplo, ¿cómo son los camuflajes? Sencillo. Primero tienes los camuflajes de matar o hacer dobles bajas o matar postrado. O sea, postrado es utilizar el botón el cual se utiliza para postrarte sobre una estructura o una pared. ¿Cuál control es este? Sencillamente es este control que tenemos por acá, el botón de soporte de arma, que es el que pues se utiliza completamente para hacer soporte en cualquier tipo de estructura que te deje hacer el juego. Y pues tenés que estar bajo soporte y disparar. Por ejemplo, hay francotiradores que tienen este tipo de camuflaje. Por ejemplo, creo que si no estoy mal, al día de hoy tenemos algunos fusiles de precisión como el Victus, que creo que tiene este tipo de camuflaje, porque hay varios tipos de camuflaje al día de hoy. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Consigue 30 bajas mientras te agachas con el Victus y las dobles con el Victus. O sea, hay tanto misiones de agacharse como misiones postrado en tierra y demás. Entonces, ¿cómo se consigue el oro? Para que te den el camuflaje de oro, debes hacer los 4 camuflajes base. Aquí los tenemos, son los que están al lado de los camuflajes completistas. Debes hacer los 4 camuflajes base. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos los 4 camuflajes bases? Es muy sencillo, ya que el mismo camuflaje te dice qué es lo que hay que hacer. Que si debes hacer dobles bajas, que si debes hacer matar con silenciador, que si debes matar con la misma arma, matar agachado, matar en el suelo, matar postrando el arma, que es básicamente sobreponiendo el arma con el botón que te comenté sobre una estructura, o incluso hacer dobles bajas o también lo típico de matar con el mismo silenciador, como previamente lo decía. Luego de haber hecho los 4 camuflajes en cualquier arma, porque pues es así, obviamente para desbloquear los camuflajes, el último camuflaje, que siempre es el penúltimo o el último, se necesita tener el arma por lo menos a penúltimo o máximo nivel, dependiendo de cómo sea. Y pues te desbloqueará los camuflajes. Si lo has visualizado, algunas armas pues te dice que para que desbloquees este camuflaje debes de subir el nivel del arma, previamente lo decíamos. Luego que hayas hecho ya
lo que son los 4 camuflajes principales, te va a lanzar el desafío del camuflaje de oro. Ahora tú me vas a decir, Destro, ¿cómo se consigue el camuflaje de oro? Cuando ya hiciste los primeros 4 camuflajes básicos de la misma arma, que son estos que toda arma los tiene, son los camuflajes básicos, o sea, camuflajes para tal arma, bueno, te va a dar una misión, y esa misión será hacerte rachas. Por ejemplo, en la TAC, la racha para conseguir el oro son rachas de 3 por 10 veces. ¿Qué quiere decir? Cada vez que te hagas 3 kills sin morir te va a contar. Tienes que hacer eso 10 veces. Eso en la TAC. Ahora, te pongo un ejemplo. En los cuchillos, por ejemplo, las Kodashi, creo que lo puedo poner por acá. Las Kodashis o el cuchillo de combate, para conseguir su camuflaje, lo que debes hacer es sencillo. Primero, debes de subirlo de nivel a un nivel máximo. Como ustedes saben, el nivel máximo como tal es 15 del cuchillo de combate. Pero luego de que ya lo llegas al nivel que te deja hacer el camuflaje, porque necesitas subir el nivel para que te dé el camuflaje base de esa arma, luego que ya lo hayas desbloqueado, mediante el nivel, te va a desbloquear el camuflaje del arma. Al desbloquear el camuflaje del arma te va a decir, hazte 50 armas cuerpo a cuerpo, o sea, bajas, hazte 50 bajas cuerpo a cuerpo y vas a poder conseguir este camuflaje y vas a desbloquear el oro. En cambio, el oro en el cuchillo, para conseguirlo son rachas de 2, si no estoy mal, por 5 o 10 veces o algo por el estilo, y así sucesivamente. Las rachas son continuamente iguales en casi todas las armas, que si rachas de 3, rachas de 2 en pistolas cuerpo a cuerpo, o incluso también en lanzacohetes, como en dado caso me podría pasar con el RPG, que aquí lo tengo incluso. El RPG lo tengo por acá. Camuflaje, se consigue el camuflaje de matar con el RPG subiéndolo de nivel, obviamente, porque tenés que subirlo de nivel para que se te desbloqueen los camuflajes. Y para el oro tenés que hacer muertes con el RPG. Sencillamente así pasa con los demás lanzacohetes. Las pistolas, lo mismo, subirlo de nivel, hacer los 4 camuflajes base, sacarle el oro con rachas. Es de esta manera que se pueden sacar completamente todos los camuflajes de oro de todas las armas. Y bueno, hablaremos del platino, pero eso será en otro video, porque si no se nos haría muy largo. Pero de momento, de esta manera es que podemos conseguir el oro en Warzone Mobile. Tienes que subir el arma, tienes que hacerte los 4 camuflajes base de esa misma arma como te lo dice. Recuerda algo muy importante, a veces hay camuflajes, esto es un error también que pasa en Warzone 2, se queda congelado y te sale que o sea, te sale el contador que no lleva ni una. Pero no te preocupes, si te lo está contando el juego, solo es el contador que está congelado. De repente te vas a dar cuenta de que ya has completado los camuflajes. Así que después de cada partida revisa si ya has completado cada camuflaje, porque hay algunos camuflajes que se terminan congelando. Así que son cosas que hay que tener muy en cuenta. Bueno, en fin, esto ha sido la manera en que se puede conseguir el oro. También te he subido un video en el cual cómo puedes subir tus armas muy rápido. Y cualquier duda que tengas, házmela saber en la barra de los comentarios. Recuerda, el oro no se va a terminar viendo así. Lamentablemente, ahorita se ve así por el tema de los gráficos, pero no. Se va a ver muy bonito y se va a ver mucho mejor dentro de muy poco con la configuración de gráficos, actualizaciones, optimizaciones y nuevos dispositivos que va a agarrar completamente el juego. Espero haberte ayudado de cómo se consigue completamente el oro en Warzone Mobile. Recuerda, debes subir el arma, sacarle los 4 camuflajes de base, que te dé el desafío del oro, hacer el desafío del oro de racha de bajas y te lo dará para que tengas su arma en oro. Muchas gracias por el apoyo, nos vemos en el siguiente video, claro que sí.